Cuando hablamos de trauma de tórax, tenemos que saber la causa. Y vamos a dividir otra vez en trauma cerrado y trauma abierto. Cuando hablamos de trauma cerrado, el principal de todo es accidente. 70%, ya sea accidente de vehículo automotor, ya sea de bicicleta, ya sea de moto, entre otros. Un 10% entre las caídas, ¿sí? Caída de altura o caída de propia altura. Como por ejemplo, ocurre una pérdida del equilibrio en el baño y puede lesionar el tórax contra el sanitario, o sea, el vaso sanitario. O puede ser también con lo que sería. Entonces puede haber lesiones, un trauma inclusive de propia altura. Derrumbes, otro 10%. Derrumbes ya estamos entrando en una afectación más grave porque sí o sí va a comprometer órganos internos, ¿verdad? Y puede ser que inclusive muerte. Y agresiones o golpes directos con puño, ¿verdad? Donde entra otro 10%. Totalidad entonces 100% cuando hablamos de trauma cerrado, principalmente accidente. Los traumas abiertos en general cuando ponemos 60% abierto y 40% es cerrado, otra vez ellos tienen 50% arma blanca, arma de fuego. Tenemos que clasificar a los traumas de acuerdo a que si son abiertos o si son cerrados. Eso va a depender de quién, continuidad de la piel. Si hay una continuidad de la piel, le hablamos ya abierta. Si no hay lesión en la piel, la llamamos cerrada. Abierto es cuando hay continuidad de la piel, o sea, cuando hay esto. Continuidad de la piel, ¿sí? Como es la continuidad de la piel. Hay herida, abierto. No hay herida, cerrado. ¿Sí? Eso es rápido, sí. Herida, abierto. No hay herida, cerrado. Ahora bien, acá ustedes ven que no hay una herida. Hola. Sí. Estamos cerrados. 70%, 10% caída, 10% golpes, trauma abierto, que equivale al 60% de todos los traumas, 50% arma de fuego. Ahora bien, cuando hablo de abierto y cerrado, como ya dijimos, heridas, en este caso no hay ninguna herida, hay un hematoma importante, ¿verdad? A nivel de, pero no hay una herida. El a clasificar de acuerdo si es penetrante o no penetrante. ¿Cómo así? Si entra a la cavidad pleural, la voy a llamar penetrante. Si entra a la cavidad pleural, la voy a llamar no penetrante. O sea, ¿qué va a determinar eso? La pleura parietal. ¿Sí? O sea, pasó y entró a la cavidad pleural, penetró. No penetrante. Ustedes dieron de abdomen que cuando era por arma blanca y no tenemos seguridad si entró o no entró a la cavidad, se hacía lo que sería la exploración de la herida. ¿Se acuerdan? Donde se hacía un campo, se hacía analgésico y después se introducía el dedo con un guante. No hacemos eso. En el tórax no es que, yo sospecho que haya una herida, o sea, penetrante y voy a meter mi dedo. No, no se hace. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá volvemos a ver. Hay lesión de la piel, cierto. Solo lesión de piel, no penetró.
hay lesión de piel y aparte de eso, entra dentro, es penetrante. Ahora, ¿qué pasa si de acá pasa hacia el otro lado? La llamamos perforante o transfixiante, es decir, esto entra y sale, perfora, transfixia, traspasa el tórax, ¿sí? Que es una variante. ¿Se entiende eso, verdad? Orificio de entrada, orificio de salida. Puede ir también asociación con otras lesiones. Puede ser torácico puro, ¿por qué no? Si es, por ejemplo, por una agresión, donde fue por un arma blanca, un objeto punzocortante, y le lesionó el tórax, no hay ninguna tórax, entonces es torácico puro. Ah, fue un accidente, vehículo automotor, lesionó abdomen y lesionó tórax, entonces tóraco abdominal o abdomino torácico, misma cosa. Ah, lesionó a nivel cervical, cérvico tóraco cervical, exageración torácico en un politraumatismo. ¿Por qué exageración? Porque ustedes ya saben lo que significa un politraumatizado. Lesión de dos o más sistemas, órganos, donde uno de ellos comprometa la vida del paciente, ¿verdad? Entonces hablar de un politrauma más un trauma de tórax, medio exagero, ¿verdad? Pero ¿por qué habla de eso? La OMS. Decía la OMS de que toda lesión que comprometa la capacidad o la, vamos a decir, el umbral de tolerancia fisiológica, entonces ya es un politrauma. ¿Sí? Entonces por eso es lo que habla también de torácico en un politrauma. Mecanismo. Bueno, en este caso salteamos lo que sería una abierta solución de continuidad y ya nos vamos directamente al penetrante. O sea, entrar dentro de la cavidad pleural. Si entra en la cavidad pleural, ¿quién es el órgano que prácticamente abarca todo el tórax? El pulmón. Y si afecta el pulmón, ¿qué tiene el pulmón? Tiene sangre y tiene aire. Ah, lesionó el pulmón, sangró. Hemotórax, sangre en la cavidad pleural. Ah, además de sangre, sale aire. Hemo, neumotórax. Sangra, pierde aire, neumo y en el tórax, o sea, la cavidad pleural. Puede ser que sea una lesión transfixiante. Si generalmente puede ser anterior o puede ser posterior, hay alta probabilidad de compromiso del mediastino. No vamos a entrar a detallar lo que sería del mediastino, que ustedes ya dominan, mediastino anterior, medio, posterior, pero todo aquel que esté dentro del mediastino puede estar afectado, ya sea corazón, ya sea pericardio, ya sea esófago, tráquea, grandes vasos, entre otros. Cerrado. O sea, ese golpe brusco, ¿qué va a ocasionar? Primero, si estoy hablando de golpe, tengo la caja torácica, fracturas óseas. Aceleración, desaceleración, golpe, contusión miocárdica, contusión pulmonar, desgarro de la aorta, desinserción de la aorta, lesión a nivel del diafragma, o sea, varias cosas, inclusive si hay un derrumbe, que también no puede estallar mi pericardio en mi corazón, ya puede ser mortal. Otra clasificación. Cuando hablo de esto, es importante que tengan en cuenta que acá dice hallazgos que se encuentran en un trauma de tórax, ¿sí? Hallazgos que son un trauma de tórax. Y habla de frecuencia. ¿Cuál es lo más que aparece en un trauma de tórax? O sea, el paciente tuvo un trauma de tórax. Lo más frecuente que voy a encontrar es el hemoneumotórax o hemotórax. 95%. Altísima probabilidad de encontrar un hemoneumotórax o un hemotórax. Segundo, ya sea una herida como tal o ya sea un golpe, que vamos a entender también eso, que en 70%. Fractura de costilla
Entonces, primerito, hemonemotora o hemotórax. Segundo, herida pulmonar. Y tercero, fracturas costales. Medio, o sea, es ahí nomás de que va a aparecer. ¿Por qué les dije tengan en cuenta el hallazgo? Porque acá aparecen dos hallazgos que no indican una patología, o sea, que no es que, esto es el trauma como tal. Cuando yo veo un enfisema subcutáneo que está en el 21 caso, no me está diciendo la patología, no. Esto es un hallazgo que en realidad busca qué la está produciendo. Nosotros habíamos hablado un poquitito del toque de lo que es enfisema subcutáneo cuando hablamos de la evaluación en el B. Y en ningún momento yo les dije, el enfisema subcutáneo no es un hallazgo que me permite pensar que hay alguna lesión. La respiración paradójica es la misma cosa, un hallazgo que me hace pensar en una patología que vamos a estudiar ahora. Cuando hablo de esto, que ya es herida cardiopericárdica, ahí ya hablo lesiones del corazón y lesiones de lo que le envuelve al corazón, que sería el pericardio, ¿sí? Ahí sí ya entra varias cosas otra vez. Poco frecuentes. De acuerdo a la frecuencia, lo que menos vamos a ver significa hemotoras puro. Única y exclusivamente aire en la cavidad pleural. En realidad, sí, no tanto como un indicador como tal, ¿verdad? Sino que es lo que más bien yo veo. Cuando digo hallazgo, es lo que más veo en un trauma de tórax. Eso nomás. Que más uno, trauma de tórax, primerito voy a pensar en una motora. Intermediamente puede aparecer enfisema subcutáneo. ¿Por qué le digo intermediamente? Porque el paciente puede tener un hemoneumotórax, donde sabemos que hay aire, y no tener enfisema subcutáneo. ¿Entienden? Algo intermedio. Lo que menos voy a ver es un neumotórax puro, ¿sí? O sea, que solo tenga aire en la cavidad pleural, poco probable. Trauma, posiblemente va a haber un sangrado, ¿verdad? Entramos en el más frecuente. La herida del diafragma, fractura de clavícula, no es frecuente. Herida de grandes vasos, fractura de la escápula, tiene que ser una fractura, muy importante para fracturar la escápula, fractura de esternón que va comprometiendo también dentro, como puede ser el pericardio, el corazón, de esófago y quilotórax, lesión del conducto torácico, que es lo que transporta la linfa. ¿Sí? Si ven el libro va a ver que hay en 1, 3% y eso, ¿verdad? O sea, es bajo el porcentaje de que aparezcan la misma. Importante, cuando hablamos de trauma de tórax, existen unas consecuencias. Dos de ellos llevan rápidamente a la muerte. Y uno de esos es la hipoxemia. Hipoxemia, cuando hablo hipo, poco. Entonces, ¿poco qué? Oxemia. Oxemia quiere decir oxígeno en la sangre. Oxigenación de la sangre. Eso es básicamente. ¿Y por qué hay poca oxígeno? No hay llegada de oxígeno. ¿Y qué puede ocasionar eso? Alteración de la ventilación. ¿Se acuerdan? Cuando entrábamos en el B, había alteraciones de la ventilación, que eran 4 patologías principalmente, y ahí puede ser el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, la contusión pulmonar, el bolet costal, y así sucesivamente. O sea, esas patologías generan una alteración de ese intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar, que normalmente el alveolo tiene que aportarle oxígeno a la sangre y la sangre tiene que darle al alveolo lo que sería el dióxido de carbono para eliminarse. Entonces, cuando le aporta ese oxígeno a la sangre se oxigena y llega a los tejidos. Y ahí hablamos de
perfusión. Entonces la hipoxemia puede afectar también la perfusión. Y cuando hay una alteración de la perfusión, el órgano trabaja mal y puede llevar a una falla de órgano. Y la falla de órgano puede llevar a la muerte. La hipovolemia, sangrado. Hablamos muy bien cuando tuvimos o cuando dimos la clase de revisión primaria del politraumatizado el A, B, C. Y en el C entraba lo que sería que ese cuadro grande de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y para hablar de un shock hipovolémico estaba en el clase 4, que nosotros dividimos otra vez todo ese, le resumimos en alteración hemodinámica, que era presión arterial por un lado y el otro lado la frecuencia cardíaca. Entonces, básicamente este es el paciente que hipo, poco de nuevo, volemia, volumen de sangre. Entonces lleva un shock hemorrágico, que puede ser porque lesiones del corazón, vasos, un sangrado importante, un sangrado que le lleva a una taquicardia más de 140, una hipotensión baja, o sea, solo se siente en la carótida, ¿se acuerdan todo eso? Y después tenemos el último, que es la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una lesión del miocardio, eso puede lesionar, vamos a decir así, las fibras musculares. Entonces el corazón trabaja mal, lo que se llama insuficiencia, o sea, es insuficiente su funcionamiento, entonces se le llama insuficiencia cardíaca. Generalmente es después de una contusión, que vamos a entender lo que es una contusión miocárdica, y va a hacer que el corazón se quede insuficiente o poco trabaja normal, como, con respecto a la normalidad, ¿sí? Lesiones frecuentes y el primero, el hemotórax. Y acá se dan cuenta que hemotórax, presencia de sangre en la cavidad pleural. Concepto rápido. Pero dice que es 90% en todos los traumas aparecen. ¿Por qué allá adelante había de 95? Porque ahí incluía el hemoneumotórax. ¿Sí? Hemoneumotórax podemos decir 95 y hemotórax podemos decir 90. Pero básicamente es recordar que es el más frecuente de todos. ¿Por qué? Si vamos a pensar, ¿qué puede sangrar? Puede sangrar pulmón, puede sangrar corazón, puede sangrar pericardio, puede sangrar grandes vasos, aorta, vena cava superior, inferior, puede sangrar los vasos intercostales, puede sangrar la mamaria interna, todo eso puede sangrar. ¿Y qué va a generar? Hemotórax. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Por una radiografía. Básicamente, primero voy a tener hallazgos físicos, o sea, por el examen físico. Pero en ningún momento, cuando yo hablé de patologías que puedan comprometer la ventilación o la circulación, yo no le puse hemotórax. ¿Por qué? Porque esto me permite llegar hasta el final de mi ABC. ¿Cómo así? Yo le veo a este paciente, que es lo más frecuente que aparece, y el paciente respira mal. Sí, respira mal. Respira taquipneico, respira rápido. Pero si yo le veo al paciente, le toco, no tiene enfisema subcutáneo. Si yo le percuto, algunas partes tiene sonoridad y otras partes tiene matidez. O sea, me está diciendo, hay líquido, pero hay una parte que funciona todavía tu pulmón. Si yo le ausculto, yo voy a escuchar la entrada de aire en una parte y otra parte no voy a escuchar. Y si yo veo el monitor o el saturómetro, ¿verdad? Que es el oximetría de pulso, voy a darme cuenta que oxigena bien. Si no hay alteración de la ventilación, yo puedo pasar al C y voy a encontrar que el paciente está taquipneico, sí, alteración de la hemodinamia. Puede estar taquipneico, ¿por qué? Por dolor o lo que sea, pero no tiene hipotensión. Entonces voy a pasar al D, al E y así sucesivamente. Y el diagnóstico en sí voy a hacer, ¿por qué? Por un estudio complementario auxiliar de la revisión primaria. Todo aquel estudio que no hace que el paciente salga de la sala de reanimación es primario.
¿Qué entraba eso? COFAS. ¿Qué entraba? Radiografía de tórax y pelvis, ¿verdad? Y entonces una de ellas es la radiografía de tórax. Y acá está nuestra radiografía de tórax, donde sabemos o ya estudiamos demasiado bien lo que sería esto líquido. Como yo sé que es líquido, porque es radiopaco, porque no me permite ver la silueta del corazón, porque deja, ¿cómo se dice? Opacifica el seno costofrénico, que es esto, y también, aparte de eso, no me permite ver el pulmón. O sea, básicamente al mirar esto, yo ya sé que es líquido dentro del tórax. Y tiene una línea de moiseo ascendente con cavidad superior ascendente lateral. Perfecto, líquido, ¿verdad? Pero ¿por qué yo puedo decir que es un hemotórax y no un hidrotórax? Porque el paciente tiene antecedente de trauma. Solo por eso. Sí, vamos a entrarlo en enfisema subcutáneo, que es justamente la presencia de aire en el celular subcutáneo. Ahora bien, al mirar esto, yo como tengo antecedente de un trauma, yo digo hemotórax. Ahora, ¿qué diferencia hay con respecto a esto que está acá? ¿Esto se diferencia de esto o es igual totalmente? Adriana, ¿qué vos me decís? ¿Es igual? ¿No es igual? ¿Te llama algo la atención? ¿No te llama nada? Es diferente, profe. El izquierdo parece que tiene menos líquido do que el direito, parece que tiene más. Parece que tiene más. Sí. ¿Algo más no te llama la atención? E el pulmão, acredito que seja esquerdo, ele está mais debilitado. Seria, não sei se eu poderia falar que teria um derrame, não sei. Los dos tienen líquido. Sim. Eso da para ver. Acá se nota demasiado bien esa radiopacidad que no me permite ver acá nada del Del corazón. coração. Uhum. Acá no se ve, acá tampoco puedo dibujar lo que acá se dibuja, ¿verdad? Entonces, por eso lo puse así para que se den cuenta. Veo de que no se ve el pulmón, no puedo ver el pulmón, no puedo ver el seno costofrénico, tampoco, pero me tiene que llamar la atención esto, que alguien escribió parece, utilización del líquido, creo, ahí dijo Julia, aire. ¿En cuál no encontrás aire, Julia? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿En este o en este? Julia escribió, en este hay aire. ¿Por qué hay aire en lo que sería esta radiografía? Porque ahí es un hemoneumotora. ¿Cómo si hemoneumotora? Porque la línea de Damoiseau se quedó recta. Ven acá la línea de Damoiseau bien rectita y acá sin embargo no. ¿Por qué pasa eso? Porque el aire tiene presión y comprime el líquido, dejándole recto. Entonces, independientemente de lo que estamos viendo, acá vemos un hemotórax y acá vemos un hemoneumotórax, que es tan solo para que vean lo que es lo más frecuente en un trauma de tórax. Los dos, su tratamiento va a ser el mismo, que es la colocación de un tubo de drenaje pleural. Acá está el tubo de drenaje pleural. Esta imagen acá, radiopaca, donde dentro hay una radiolúcida y se dan cuenta que acá el pulmón se expande totalmente, no hay más líquido, entonces ayudó. Perfecto. Independientemente, hemoneumotora o hemotora, tuvo drenaje pleural. Y es importante saber eso, que los traumas de tórax, la mayoría se soluciona con un tubo de drenaje pleural. La mayoría un tubo de drenaje pleural y soluciona. Pero ¿qué pasa? Yo le había mencionado muy bien.
Ah, no. Cuando hablo de derrame o hemotórax, es solo el antecedente de trauma, ¿sí? Hay un trauma, es sangre. Si no hay trauma, voy a decir primero que un hidrotórax, ¿sí? Esto si no tenía antecedente de trauma en hidroneumotórax. Y la misma cosa del anterior, ¿verdad? Ahora bien, que yo le había mencionado en la clase pasada, que al ponerle el tubo, lo que a mí me interesa es qué sale y cuánto sale. ¿Qué sale y cuánto sale? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sale y cuánto sale? ¿Qué sale? La primera pregunta que me tengo que hacer, ¿qué salió? Y salió sangre. Ah, fue un hemotórax. La primera pregunta que me voy a hacer, ¿qué salió? Salió sangre y aparte de eso burbujeó. Ah, entonces salió sangre y aire. O sea, hemoneumotórax. Perfecto. ¿Cuánto salió? Es la siguiente pregunta. ¿Salió mayor a 1500 o salió 1000 y después salió entre 200 a 300 ml en las primeras 2 a 4 horas? ¿Qué me decía eso? Así me ponían ojo, ¿verdad? Me está diciendo, doctor, tenés un hemotora masivo. ¿Se acuerdan del hemotora masivo? O sea, ¿qué me está diciendo? La mayoría de las veces con la colocación del tubo de drenaje pleural paró el sangrado, terminó, expandió el pulmón, mejoró. Si a pesar del tubo de drenaje pleural el débito sigue habiendo en alta cantidad, como 200 a 300 ml en las primeras horas nomás de la colocación, o al ponerle ya sale un 1500, que es muchísimo, entonces quiere decir que esto va acompañado de lesión, ya sea miocárdica, grandes vasos, o sea, ¿qué me indica? Que voy a tener que buscar la causa del sangrado. Y se busca, así como ven acá, cirugía, que es una toracotomía, una apertura del tórax. Toracotomía quiere decir apertura del tórax, ¿por qué? Porque tomía es abrir, ¿sí? Tomía, abrir. ¿Para qué? Para buscar que está sangrando. Si no paro la canilla y no para de salir sangre, el paciente va a chocar y se va a morir. Entonces yo abro el tórax, investigo qué está sangrando y soluciono lo que está sangrando. ¿Sí? Por eso es importante hacer el diagnóstico de hemotórax masivo. Muy bien. Esto ya hablamos muchas veces. ¿Qué líquido va de abajo a arriba? ¿Hola? Sí. Cuando tiene un débito a la colocación de este tubo, ¿verdad? Le pongo el tubo al paciente y veo que acá sale mayor a 1500. O sea, este frasco en sí se carga con 500 de suero. Y si a pesar de ese 500 de suero aparece 1500 de sangre, eso es un hemotórax masivo. O le puse el tubo, se va a la sala y en las primeras horas, o sea, le puse y en 2 horas de haber puesto el tubo, veo un débito de 200, eso está sangrando muchísimo y a eso se le llama hemotórax masivo. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. eu não consigo ver no raio-x lá do slide anterior lá a diferença do hemotórax para o hemoneumotórax. Esto es el hemotórax. ¿Por qué? Porque acá vos ves trama, ¿verdad? Acá estoy todo blanquito, un poco difícil nomás, no sé si se ve bien así, ¿verdad? Pero acá se ve, estoy todo trama. Y acá se ve que el líquido se mueve. ¿Por qué digo que se mueve? Porque tiene una curvatura, una concavidad superior ascendente lateral. Si sigo bien, se va hacia arriba. Sin embargo, en este caso, acá, ven que acá no hay trama. Está totalmente negro. ¿Ven dónde está mi mouse? Está todo negro. Entonces, acá me está diciendo hay aire. Este es parénquima, ¿sí? Acá se ve pulmón. Acá tiene trama. Y acá no tiene. Acá no tiene. Acá no tiene. Entonces, este aire que está acá
hace que esta línea se quede recto. Eso es normal. Entonces acá hay agua, que sería la sangre, y acá hay aire. ¿Sí? Para ver mejor, ahí está la trama. O sea, acá está el parénquima pulmonar. Acá no hay trama, o sea, el neumotórax. ¿Sí? Certo. ¿Mm? Esto ya hablamos Entendi. mucho, que era justamente la clasificación grande de hemotora, hidrotora, todos los líquidos que haya en la cavidad pleural. Cuando llega a nivel del cuarto espacio intercostal, grado 1. Cuando queda entre el segundo y el cuarto, grado 2. Cuando la sobrepasa, o sea, sobrepasa el segundo, grado 3. Entonces es tan solo para decir, esto tiene un trauma cerrado de tórax con hemotórax, grado 2, el lado derecho. Eso sería el diagnóstico grande del mismo. El otro que aparece como segundo más frecuente, lesión de pulmón. Claro, si es por arma blanca, lesión de pulmón. Pero cuando hablo de arma blanca, la lesión es en el lóbulo superior. Vamos a ubicarnos de arriba para abajo. Si pensamos con lógica, es decir, nos ponemos en el lugar, yo soy el agresor, ¿verdad? Nunca van a ver que el agresor intente hincarle a la persona de frente, porque es más fácil que la persona se desvíe o se defienda. Tampoco no es frecuente que el agresor trate de hincarle en la parte lateral del tórax. ¿Por qué? Porque existe el miembro superior para defenderse. No así la parte superior. Si toma el objeto punzocortante y manda con fuerza, va a llegar al lóbulo superior. O si hay un forcejeo, lóbulo superior. Y si es más todavía así, la transición, como se dice, ¿verdad? Entonces sería por atrás y en la parte superior también, ¿verdad? Bueno, y eso nomás lo que quiere decir. Arma blanca, lóbulo superior. Cuando es por arma de fuego, solamente con el doctor Chaparro ya vieron esto. No se sabe la dirección. Yo no puedo decir así como el arma blanca, entró acá y ahí está. No. El arma de fuego entra al proyectil, entró, lesionó y salió. O sea, el arma de fuego, el proyectil, pierde su dirección y ni si yo encuentro que acá está el orificio y ahí está al mismo tiempo, así perfecto, en una línea recta, el orificio de salida, no quiere decir que el proyectil entró de forma recta y salió. No. Pudo haber entrado, lesionado varios órganos y salir. Alguna vez acá está el orificio de entrada y no lesiona el corazón. Entonces no se sabe la estructura que pueden lesionar un arma de fuego. Por eso dice lo hay. Difícil de decir dónde está la lesión. No así cuando es contusión, un golpe. Piensen así, manubrio de esternón, de bicicleta, manubrio de motocicleta, volante del vehículo, ¡pum! ¿Dónde va a lesionar? Lóbulo inferior del pulmón. Cuando hablamos de lesiones pulmonares, tengo que dividir otra vez. Herida, golpe, que es contusión. Y la herida hay otra vez otro que es un poco más feo, que se llama desgarro. Vamos a entender ahora. Herida, si es por arma blanca, dice que los bordes son afrontados. ¿Qué quiere decir eso? Un arma blanca entra y si nosotros retiramos va a quedar con bordes afrontados. Eso nomás es. Bien afrontado. Es limpio. No quiere decir que limpio, o sea, la herida sea limpia, no quiere decir que el objeto que se utilizó estaba limpio. No. No quiere decir que el agresor compró un cuchillo, lavó el cuchillo, mandó a esterilizar ahí en el hospital, después quitó y le hincó. No. Sino que lo que quiere decir el limpio es de que no hay cuerpo extraño. Eso nomás. O sea, la lesión cuando estamos hablando acá, no estamos hablando de piel, ¿sí? Estamos hablando del pulmón. El pulmón es lo que está acá afectado. Estamos hablando pulmón. Si no alcanza el ilio, dice de que no es grave y evoluciona bien. Nosotros ya hablamos de esto en la atención inicial de politraumatizado. Cuando entra
o cuando vemos el objeto en el tórax o donde sea, no voy a retirar. Primero voy a hacer estudios o voy a tener los métodos para poder evitar que el paciente se muera. Es decir, si yo tengo esto, que es el lóbulo superior, como ya habíamos dicho, le hago una radiografía y veo el objeto punzocortante que entró en el parénquima pulmonar, muy bien, es penetrante, pasó lo que sería la pleura parietal, pero no lesionó. Este que están viendo acá, un redondito, es el botón aórtico. Y acá estaría el ilio, no lesionó. Pero de todas maneras, acá no veo neumotórax, acá no veo hemoneumotórax. Si yo retiro este, posiblemente va a causar hemoneumotórax. Esto en sí que están viendo acá es lo que le está salvando al paciente en un primer instante. Al retirar esto, yo tengo que tener la posibilidad de hacerle un tubo de drenaje pleural. Y posiblemente al ponerle ese tubo de drenaje pleural, voy a causar una presión negativa, o sea, voy a restaurar la presión negativa del tórax y va a taparse la herida y no necesita ninguna intervención quirúrgica. No así, si hay lesión del botón aórtico, esto va a causar un sangrado importante, un hemotora masivo o del ilio. Toracotomía y ver si puedo solucionar. Arma de fuego, de nuevo, arma de fuego no puedo decir lo mismo. No hay, es arma de fuego, tiene un orificio acá que salió ahí, entonces ahí nomás lesionó. No, ya les dije ya, no hay dirección cuando es arma de fuego. No sé la dirección, no sé el compromiso que tuvo dentro. Que es simpático, hay casos, tuvimos una vez y no comprometió ni la médula. O sea, lesionó un pulmón, lesionó el otro pulmón, pero no lesionó el mediastino. ¿Entienden? O sea, no hay dirección cuando se trata de arma de fuego. Siempre cuando se habla de arma de fuego, se busca ¿qué? Se busca un orificio de entrada y se busca un orificio de salida. No siempre vamos a encontrar el orificio de salida. ¿Sí? Eso, algunas veces el proyectil queda adentro y no es tampoco problema. Hay que ver qué solucionar y si se queda, se queda. Bueno, el orificio de entrada es un orificio puntiforme de bordes regulares y el orificio de salida es de borde afractuoso, irregulares y algunas veces veo inclusive pólvora y algunas veces veo tatuaje, que sería una necrosis de la piel. Para nunca olvidarse, piensen así, esta es la piel, entra el proyectil y ¿qué va a hacer? Empuja consigo las cosas, ¿verdad? Que sería ahí la piel, dejando un orificio perfecto. Ahora, cuando va a salir, empuja de adentro hacia afuera. Entonces sale causando un borde irregular. Entra, la misma cosa cuando ustedes agarran una tela o vamos a decir así un plástico. Empujan, ¿verdad? El plástico. ¿Y qué pasa con el plástico? Primero se estira y luego se rompe y se queda defectuoso en la parte que está exterior. En la parte interior está bien, ¿verdad? Entonces básicamente es eso. Pero no puedo determinar la localización. Otro sería cuando el proyectil es de alto calibre, o sea, de grueso calibre, como una escopeta, por ejemplo. Va a causar lesión en el parénquima muy importante, que va también a llevar a un orificio grande en el tórax. Y si hay una lesión del parénquima grande y en el tórax de 2/3 el diámetro de la tráquea, hablamos de quién? De un neumotórax abierto. ¿Cómo yo sé que tiene un neumotórax abierto? Porque tiene una traumatomía. ¿Qué es la traumatomía? El paciente respira por la herida. ¿Sí? Si yo encuentro un paciente que tenga una herida en el tórax y veo que esa herida del tórax respira, la herida respira, eso se llama traumatomía. Trauma, trauma, un trauma en el tórax, nea, respiración. Traumatomía, respira la herida. Y eso me dice que el diagnóstico es un neumotórax abierto.
Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Porque el diámetro del orificio es 2/3 el diámetro de la tráquea. ¿Qué quiere decir esto? Este es el diámetro de la tráquea. Y voy a dividir en 1, 2 y 3. 3 segmentos. El orificio del tórax es el mismo tamaño de 2 partes de lo que era el diámetro de la tráquea. Y ahora ustedes me dicen, pero doctor, si es 2/3, la tráquea es de mayor calibre. Sí, pero ¿qué pasa? A nivel de las vías aéreas, tenemos una resistencia al aire, ya sea por las cuerdas vocales o ya sea por los músculos respiratorios. ¿Entienden? Sin embargo, acá no hay nada que impida la entrada del aire. Por eso el paciente respira más por acá que por acá. ¿Sí? Ahora bien, esto es un diagnóstico que entra en las patologías que alteran la ventilación, si se acuerdan, que era el neumotórax abierto. Por ende, tienen que saber qué hacer. ¿Y qué hacer en estos casos? Si alguien dijo, voy a tapar el orificio, muy bien, tapar el orificio. Pero no es tapar del todo, no es que voy a cerrar el orificio y le salvé al paciente. No, al tapar el orificio, el aire que entró no sale y la vía aérea sigue entrando aire y se va acumulando acá y no sale, y si no sale evoluciona otro que se llama neumotórax hipertensivo. Entonces ahí me dicen, pero doctor, ¿cómo entonces hago? Y voy a crear un mecanismo de válvula. Válvula quiere decir tapa, abre, tapa, abre, una válvula. ¿Cómo hago eso? Con un vendaje en 3 puntas. Este es el vendaje y acá hay una punta, acá es otra punta y acá es otra punta. O sea, en 3 puntas. Para entender mejor, acá está. Esta es la herida que respira. O sea, acá está la traumatopnea. ¿Y qué hace? Vendó, le puso una venda y le fijó en 1, 2, 3 puntas. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo actúa esta válvula? Cuando el paciente inspira, ustedes se acuerdan perfectamente, en la inspiración, la presión del tórax desciende más, de -4 a -8. ¿Y la presión negativa qué hace? Succiona, ¿verdad? ¿Y la presión positiva qué hace? Porque de -4 a -2 sale, o sea, la expectoración, o sea, la expiración, mejor dicho, disculpe, la expiración, entonces tiene una presión más positiva. ¿Cómo actúa esta válvula? Cuando el paciente inspira, se torna más negativo, entonces se tapa y no entra aire por la herida. Y cuando el paciente expira, se abre nuestra válvula, permitiendo la salida de aire arriba y también por la herida. Pero no permite la entrada del aire por la herida, solo por arriba. ¿Se entendió eso? Y ese es el mecanismo que nosotros hacemos para solucionar un neumotórax abierto. Acá es la traumatopnea de nuevo, bien, herida, respira, al igual que respira el paciente. Respira, respira, inspiración, inspiración, expiración, expiración. La herida respira. Desgarros. El desgarro quiere decir que, vamos a entender así, para que haya un desgarro tiene que haber algo que traccione o estire, mejor dicho, el parénquima pulmonar. O sea, ¿qué va a ser? Fractura de costilla. La costilla se hunde, se engancha al parénquima y va o estira consigo el parénquima causando un desgarro, una herida afractuosa, irregular y de difícil tratamiento. ¿Por qué de difícil tratamiento? Porque tal vez no va a mejorar con un tubo de drenaje pleural. La herida es fea, es grande, entonces tal vez necesita una intervención quirúrgica. Esta imagen que le puse es solo para que graben de que hay una lesión, como acá por ejemplo vemos un neumotórax grado 2 y aparte de eso tiene fractura.
Un poco difícil ver la fractura, pero es solo para grabar. Claro que esto en sí no va a ser lo que cause un desgarro, porque la fractura en sí tenía que ser un hueso desplazado hacia adentro que se trancó y estiró consigo, ¿verdad? Solo así para causar un desgarro como tal. Contusión pulmonar es golpe. ¿Cómo así? ¿El anterior? El desgarro sería, este es el parénquima. Piensen que este es el fragmento óseo fracturado, ¿sí? Y se queda todito picudo, o sea, todo con, vamos a decir así, con zonas cortantes. ¿Qué pasa? Vamos a entender como que se trancó, ¿verdad? Vamos a decir, enganchó al parénquima y después estiró el parénquima. Y eso causa el desgarro. El desgarro es esa apertura anormal de bordes irregulares y grande a nivel del parénquima pulmonar. Eso es desgarro. ¿Sí? Bueno, contusión pulmonar, sin embargo, es golpe. Vamos a entender lo siguiente. Cuando ustedes tienen un golpe, ya sea porque se rebalaron, se cayeron de la bici, ¿qué se forma? Un hematoma. Un hematoma en la piel, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque hubo una lesión de los vasos que sangró y después se formó ese hematoma. La misma cosa ocurre en el parénquima. Se golpea el parénquima y genera sangrado a nivel del parénquima, que puede ser de varias formas y tamaños. Ahora bien, ¿qué pasa? El parénquima está en contacto, o sea, muy próximo ¿de quién? Alveolo. Ah, ¿de quién? Bronquio. Si ese sangrado ingresa al alveolo, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, que era ¿qué? La tos. ¿Se acuerdan? Cuando hay una irritación del alveolo, el paciente comienza a toser. Tose, 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 tose. ¿Y qué va a echar? Lo que esté dentro del alveolo, que es la sangre. Y a eso nosotros le llamamos hemóptisis. No es la misma cosa que hematemesis. Hematemesis, que ustedes dieron con el doctor Chaparro, es vómito con sangre, ¿sí? El paciente que tiene arcada y después vomita y sale sangre. Hemóptisis es el paciente que tose, tose, tose y echa sangre. Perfecto. Y sale la sangre con un poco de espuma. Sin embargo, esto tiene varias evoluciones. Ese sangrado puede desaparecer o reabsorberse por sí solo, termina ahí, puede comprometer un poco más y aumentar la cantidad en el alveolo y el paciente tose, 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 tose y echa una vómica de líquido que viene de las vías aéreas inferiores. Para hacer mejor, para grabar ese de vómica, en sí, piensen en un vómito. Vómito siempre en una gran cantidad, ¿verdad? Pero para que sea vómito, el paciente tiene que tener arcada. Si el paciente tose, 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 tose y echa una gran cantidad, se llama vómica. Si buscan qué es lo que es una vómica, por semiología, es la expectoración de gran cantidad de líquido mayor a 800 ml de las vías respiratorias. ¿Sí? Pero difícilmente el paciente me va a decir, sí, doctor, expectoré más de 800 ml. Sino que si le digo, tosiste, 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 sí, y echaste esta cantidad porque alguna vez se te muestra, entonces fue una vómica. Y esa vómica puede liberar el alveolo, permitiendo entonces que pueda haber de nuevo lo que sería el intercambio gaseoso, ¿verdad? O sea, la hematosis. O puede ir evolucionando mal y va generando lo que se llama edema intersticial o intraalveolar, impidiendo así el intercambio gaseoso. Prof, esse líquido é sangue com alguma coisa? O que que é? Es sangre. O Es que sangre. ele coloca para fora? Tudo? Sí, sangre es sangre. Entonces, si va acumulándose esa sangre a nivel del alveolo, causando edema, ¿verdad? Líquido dentro del alveolo, impide el intercambio gaseoso y entramos en ¿qué? Alteración de la ventilación, intercambio gaseoso. Entonces,
una de las patologías que puede comprometer el B está acá, contusión pulmonar. ¿Cómo así? Algunas veces el paciente satura 90, no está saturando bien porque 95 a 100 sería lo normal, satura 90 y va a necesitar oxígeno. ¿Para qué? Para poder expandir por lo menos la zona no comprometida. Y otras veces indica intubación cuando el paciente satura menos de 60. Le tengo que intubar para que haya una ventilación artificial para poder expandir el pulmón. O sea, una contusión pulmonar no es un diagnóstico vano. Aparte de eso, ¿cómo yo sé que tiene una contusión pulmonar? Solo por imagen. O sea, que el paciente sature, no voy a pensar, no tiene una contusión pulmonar. No. Por eso no entraba en lo que serían los diagnósticos inmediatos en alteración del B. Yo en ningún momento le dije contusión pulmonar en esos 4. ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a ser radiológico. Por más de que altera, yo voy a tener que hacer una radiografía o un estudio por imagen para diagnosticar. Y esta contusión pulmonar generalmente en la radiografía se ve recién en 24 o 48 horas. ¿Sí? Si aparece en el momento en que ocurrió el trauma, ojo, quiere decir que el trauma fue muy importante, o sea, fue de alta envergadura y puede ir acompañado de lesiones más importantes como grandes vasos, desgarro de aorta, lesiones miocárdicas, entre otros. Eso siempre es importante tener en cuenta. La contusión pulmonar en una radiografía se observa como esto. Una imagen algodonosa, parecen algodón dentro de la cavidad torácica. O sea, esta imagen que son radiopacas, que parecen todo algodonosas, redonditos, así, irregulares, ¿verdad? Nos está diciendo que está en el parénquima. ¿Por qué yo sé que en el parénquima? Porque veo parénquima pulmonar sano. Si no veía, esto iba a ser sangre o iba a ser líquido. Pero acá yo veo. Entonces, puedo deducir que esta sangre que estoy viendo acá, que es blanquito, está en el parénquima pulmonar o en el alveolo. Siempre se hace diagnóstico diferencial con este, que se llama atelectasia, ¿sí? La atelectasia, sin embargo, ¿qué es? La atelectasia es un colapso de un segmento del pulmón, que es debido a ¿qué? Una falta de irrigación del mismo. Bueno, vamos a entender eso. Este segmento está comprometido. O sea, acá no hay pulmón. No ven acá lo mismo que ven acá. ¿Y qué pasa? Ven esta línea perfecta que corresponde ¿a quién? A la cisura transversal del pulmón del lado derecho, que divide en un lóbulo superior y un lóbulo medio. Pero doctor, ¿ese no tenía que ser recto? Sí, y acá en medio oblicuo. ¿Por qué? Porque este pulmón trabaja, o sea, este segmento pulmonar está trabajando el doble para compensar esta afectación. Y aparte de eso, muestra acá que más, que la tráquea se desvía hacia el lado comprometido. Imagínense, tenemos vamos a decir así, se acurrucó o se colapsó el pulmón y acá tenía que estar un bronquio. Y al colapsarse empujó o trajo consigo la tráquea o el bronquio y ocasionó que la tráquea se desvía hacia el lado comprometido. Eso es diagnóstico diferencial de la contusión, que respeta las cisuras. Sin embargo, cuando hablo de contusión, no respeta la cisura. Acá tenemos contusión, acá tenemos contusión, acá tenemos contusión. Mejor para ver contusión, tomografía. Acá vemos una contusión de todo lo que sería el pulmón del lado izquierdo. ¿Verdad? Esto es una contusión pulmonar. Muy bien. Fracturas costales, que dijimos que estaba presente en 30% de los casos. ¿Dónde se fractura más? Se va a fracturar en las costillas que no tengan protección. ¿Cómo así? La quinta, la sexta y la séptima no tienen protección. Si yo toco acá, siento músculo que le protege. Me voy bajando, quinto, no siento músculo. Sexto, no siento músculo. Séptimo, no siento músculo. ¿Verdad? O sea, no hay esa capa muscular protectora.
Entonces son las zonas que más se fracturan. Cuando hablamos de fracturas costales, es fractura de uno o más costillas. En realidad, una medio complicado, es de dos o más. Yo nunca vi, por ejemplo, que se fractura una costilla, sino que es dos o más costillas, pero en un segmento nomás. Y generalmente son en la parte anterior o lateral el compromiso del tórax. Acá, ustedes saben que en la radiografía de tórax puede observarse muy bien la fractura, pero me pareció más conveniente mostrarle una tomografía reconstructiva para poder entender bien qué es lo que es la fractura de varias costillas en una línea fracturaria o segmento. ¿Qué es esto? La primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla y sexta y séptima. Acá hay una fractura. Si yo sigo el borde superior de la costilla, ¡pum!, se topa con que no puede continuar. ¿Por qué? Porque acá hay una fractura. La misma cosa si hago acá, fractura. Acá la misma cosa, acá también y acá también y así también. O sea, está fracturado muchísimo, pero solo acá. No hay fractura acá ni en la anterior. Está todo en la parte posterior. Una línea o un segmento fracturado. Si vemos el lado contrario, también vemos fractura acá, fractura acá, fractura acá, fractura acá, acá, y este no está fracturado. Inclusive este, si vemos, está desplazado. Si doy una rotación, voy a darme cuenta las fracturas, la misma cosa, fractura, 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 fractura. O sea, para ver fractura es seguir el borde de la costilla y me topo con que no continúa. Perfecto. Ahora bien, es importante saber que si tengo fractura de la primera, segunda, tercera o cuarta costilla, son traumas de alta envergadura o de alta cinética. Que me está diciendo posiblemente busca más lesión como grandes vasos. Ya dijimos que acá hay una protección muscular. Entonces, si acá se fracturó, que imagínense tocar acá es muy complicado, ¿verdad? Entonces, si ahí se fracturó, posiblemente haya lesiones a nivel intra. Ahora, si hay fracturas que corresponden al octavo, noveno, décima costilla, que son las costillas comunes, ¿verdad? En ese caso, ¿qué pasa? Puede lesionar diafragma y al lesionar diafragma, lesionar los órganos intraabdominales, como el hígado, como el vaso, y si compromete la flotante, como la décima primera y décima segunda, los riñones. ¿Sí? Ahora bien, nosotros ya habíamos mencionado un poco de lo que es un bolet costal, ¿verdad? ¿Qué era esto? Fractura de dos o más costillas consecutivas en dos segmentos diferentes, Para entender mejor, tengo que poder formar un redondo. Ahí está el redondo. La fractura forma un perfecto redondo que yo puedo agarrar, quitar, poner, ¿verdad? Entonces, este bolet costal que nosotros hablamos, o tórax inestable, que es la misma cosa, que saben ya el concepto, causa una alteración de la ventilación. ¿Por qué? Porque se pierde la relación pleura parietal con la visceral. Se pierde esa relación. ¿Cómo así se pierde la relación? ¿Ustedes se acuerdan de que, o sea, básicamente saben de que el pulmón no es musculatura, o sea, no es músculo? ¿Sí? Parénquima no es músculo, parénquima es pulmonar. Por ende, él no se contrae y no se relaja de manera autónoma como el corazón. El corazón se contrae y se relaja de manera autónoma. Yo no le puedo decir a mi corazón, aumenta, disminuir, no puedo, ¿verdad? Pero el pulmón, como es un órgano que depende de una relación pleura parietal, visceral y por ende de los músculos respiratorios, ya sea
costal externo, medio, interno, serrato mayor, serrato posterior, dorsal ancho, diafragma, entre otros, ¿verdad? Inclusive los pectorales, hace con que el tórax se expanda y se contraiga, se expanda y se contraiga. Y si yo quiero aumentar más, yo puedo utilizar también para expandir más. Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre gracias a que existe la relación pleura parietal y visceral. Vamos a hacer, para que entiendan nomás, esta es la pleura parietal y está anclada o está unida, vamos a decir, a la pleura visceral. El músculo le manda, o sea, se expande, le lleva consigo al pulmón. Le lleva consigo al pulmón. Ahora, si hay algo que entra entre estas dos pleuras, ¿qué va a pasar? Este se va y se pierde lo que sería la relación pleura parietal visceral. Y si hay una pérdida de, de esa relación, ocasiona un tipo de hallazgo que por ende es de frecuencia intermedia, que era la respiración paradójica. ¿Sí? La respiración paradójica, cuando ustedes escuchan, es un hallazgo que te hace pensar en esto: tórax inestable o bolet costal. ¿Qué es esa respiración paradójica? Vamos a entender qué es lo que es. Cuando uno inspira, ya dijimos ya, presión negativa. Inspira, el tórax se expande. Expira, el tórax disminuye, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en este caso? Este segmento no funciona con los otros. O sea, ¿qué pasa? Cuando el paciente inspira y la presión del tórax cae, hace con que tanta presión negativa succione este segmento fracturado. ¿Sí? La presión negativa del tórax succiona el segmento fracturado. Y si el paciente expira, la presión del tórax aumenta y el segmento fracturado sale hacia afuera. ¿Cómo así? Vamos a decir así, si ustedes ponen su mano en su tórax y inspiran profundamente, todo el tórax se expandió. Ahora, si era una respiración paradójica, usted al inspirar, ese segmento iba a hundirse. La presión negativa del tórax succiona el segmento fracturado. Cuando yo expiro, la presión se torna más positiva y sale hacia afuera. Entonces, paradójica, ¿por qué? Porque es diferente o contrario a lo que es la respiración normal. ¿Se entendió eso? Eso es la respiración paradójica. Cuando inspira, el pulmón se tenía que expandir, él succiona. Y esa zona succionada, si ustedes ven acá, colapsa el pulmón. Por ende, cierra los alveolos. Y al cerrar los alveolos no permite el intercambio gaseoso. Aparte de eso, otra vez, pero usted me dice, pero doctor, acá expande, no importa. Acá sale el aire y acá él se está expandiendo, no sirve. Muchas veces esto va acompañado también de otro que sería la contusión pulmonar. O sea, tiene un bolet costal y ven acá, se hunde, puede haber contusión pulmonar. Empeora más otra vez la ventilación del paciente. Aparte de eso, tiene dolor. Imagínense la fractura que tienen dos o más segmentos o dos o más costillas fracturadas en dos segmentos diferentes. Entonces, si alguna vez uno de ustedes se fracturó, sabe lo que es el dolor de una fractura costal. Espero que nadie, ¿verdad? Pero si alguna vez ven, van a ver que a un paciente le duele tanto que respira. No respira bien. Imagínense tanta fractura, no va a respirar. Entonces, el tratamiento es muy importante diagnosticar para hacer un buen analgésico. Oxígeno, en caso que pienso también que puede ir acompañado de una contusión pulmonar. Inclusive hay literaturas que mencionan que tienen que hacerse un vendaje, no vendar el tórax, sino que para mejorar que no haya tanta movilidad de ese segmento fracturado y le duela más. ¿Sí? El analgésico puede ser intravenoso, puede ser intercostales o inclusive epidural.
Esto todo ya hablamos. Acá lo único que estamos hablando es que altera mucho la ventilación por el intenso dolor, por el acompañamiento de contusión pulmonar y así sucesivamente. Lesiones de frecuencia intermedia. Tenemos ya enseguida, un ratito y ya estamos. Falta un poquitito y damos un descanso de 10 minutitos. Bueno, el enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el solar subcutáneo, pero es un hallazgo que me hace pensar o me dice, acá no está nada bien el tórax. De algún lugar tiene que venir el aire, ya sea del pulmón, ya sea de la laringe, ya sea del esófago, de lo que sea. De algún lugar tiene que venir el aire. Eso es lo que me dice el enfisema subcutáneo. ¿Sí? Entonces, básicamente, todo aquel que tenga pérdida de aire puede causar un enfisema subcutáneo. Y el enfisema subcutáneo dice la explicación, que es que el aire pasa al mediastino, del mediastino a través de los vasos, llega al celular subcutáneo. El enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es importante tener en cuenta, ¿por qué? Ya habíamos mencionado que si le toco, siendo como que explota burbuja debajo de mi dedo, burbuja de aire, y hace con que el paciente se quede hinchado. Si ustedes ven, este paciente parece un globo, ¿verdad? Parece que está gordo, ¿verdad? Obeso, con su ojo todo hinchado. Miren lo que es, todo hinchado acá, su cuello, su tórax, bien redondo, ¿verdad? Sin embargo, si yo le dejo, porque ustedes saben de que el enfisema subcutáneo no es la patología, es un hallazgo que me dice que hay una patología. Puede ser un neumotorio hipertensivo, soluciono el neumotorio hipertensivo y por ende voy a solucionar el enfisema subcutáneo. Al solucionar, no va a desaparecer, yo le había mencionado de que soluciono la causa y va a llevar un tiempo para que desaparezca ese enfisema subcutáneo. No es solución inmediatamente desapareció, no. Entonces, va a llevar un tiempo y miren lo que pasa. Acá está hinchadísimo, acá disminuyó más y había sido este el paciente. Este. Miren la diferencia acá, bien hinchado, un globo terráqueo y acá sin embargo es flaquito. Se va disminuyendo de manera espontánea, yo no hago nada. O sea, no hay un tratamiento para el enfisema subcutáneo. Si alguna vez ustedes escuchan hincarle, eso es mentira, no se hace. Eso de hincar el enfisema subcutáneo, lo único que ustedes van a hacer es causarle dolor y sangrado en la piel. No se hace. Se deja evolucionar y va desapareciendo de manera espontánea. Salteo uno de ellos, que era la respiración paradójica, porque ya hablamos ya de eso cuando hablamos de bolet costal. Entonces vamos a la lesión cardiopericardica. Ya estamos terminando para dar un break, ¿verdad? O sea, un tiempito de 10 minutitos. Lesiones cardiopericárdicas. Primeramente, hay que entender de que existen solo dos cavidades que si aumentan su presión, comprimen a las estructuras dentro del mismo. Uno es la calota craneana. ¿Por qué? Porque si comienza a acumularse líquido, sangre o lo que sea y aumenta la presión dentro de la calota craneana, va a comprimir ¿quién? El cerebro. Cuando esté comprimiendo el cerebro va a buscar dónde lo que se puede descomprimir. Y el único lugar donde se puede descomprimir en toda la calota craneana es el orificio magno. Y ahí puede ocasionar una herniación y la herniación puede ocasionar un paro respiratorio. Pero eso ya aparte. Y el otro, sin embargo, es la cavidad pericárdica, que sería el que le rodea al corazón. Si se acumula, le va a comprimir al corazón. ¿Sí? Bueno, herida de lo que serían las lesiones pericárdicas. Herida de arma blanca puede ser que lesione la cavidad pleural, lesione la cavidad pericárdica, ¿verdad? Entiendan que la cavidad pericárdica es como una cavidad pleural. Tiene una pleura, o sea, tiene una lámina pericárdica parietal y una lámina pericárdica visceral. Y en el espacio entre ellos tiene una pequeña cantidad también para no ocurrir lo que sería la fricción del mismo, ¿verdad? Que permita moverse el corazón libremente. Bueno, esa cavidad puede estar abierta
y comunicar una cavidad con la otra, lo que le voy a llamar una fístula. Entonces, si hay un compromiso, puede pasar el líquido a la cavidad pleural y estar tranquilo. O puede ser que tenga un sangrado y ese sangrado no sea muy importante, pase la cavidad y con la colocación del tubo cierra por sí solo. O puede ser que haya una lesión del miocardio un poco más profundo y me cause un hemotórax masivo, pero voy a poder solucionar. Si es que llega, entonces una toracotomía. Otra cosa sería cuando sea arma de fuego. Arma de fuego tiene dos formas. El arma de fuego entra a la cavidad pleural, o sea, la cavidad pericárdica, lesiona el miocardio y el paciente no cuenta la historia. O puede ser que pase por el pericardio, lesione el pericardio, pero no el miocardio, cause un sangrado, ese sangrado caiga a la cavidad pericárdica, causando lo que se llama hemopericardio, hemo, sangre en la cavidad pericárdica. Y toda sangre tiene factor de coagulación. Y se coagula nuestra sangre y forma lo que se llama un taponamiento cardíaco. Esto es un taponamiento cardíaco. Un coágulo, un sangrado que rodea al corazón. ¿Sí? O sea, sangre que rodea al corazón impide su función. Desgarro, sin embargo, ya habíamos mencionado que es cuando se tranca por el parénquima, que en este caso va a ser la fibra, ¿verdad? O sea, esa lámina fibrosa que rodea el corazón y estira consigo. O sea, tienen que ser fragmentos óseos, que puede ser de la costilla o puede ser también de ¿quién? Del esternón. Y en este caso no va a causar un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque la cavidad está abierta. O sea, el sangrado va a caer a ya sea la cavidad pleural y eso puede causar, si va acompañado, que generalmente va acompañado de lesión de miocardio, puede ser que cause un hemotórax masivo. Si es que el paciente llega al hospital, le voy a poder hacer una toracotomía. O sea, solucionar. Contusiones, contusión golpe, ¿sí? Pero contusión o golpe ¿de quién? Del pericardio. Por ende puede haber sangrado y ese sangrado puede ser que cause un hemopericárdico. Y ese hemopericardio, como nuestra cavidad en sí que le rodea al corazón está indemne, no hay una lesión, va a ocasionar ¿qué? Que esa sangre no pueda salir, aumentando la presión, comprimir el corazón, o sea, el taponamiento cardíaco. ¿Sí? Entonces, taponamiento cardíaco es la sangre que rodea al corazón. Ese sangrado puede venir del pericardio, puede venir de los grandes vasos, puede venir del miocardio, entre otros. Ahora bien, yo le había mencionado cuando hablamos de revisión primaria del politraumatizado, ¿verdad? De que el diagnóstico de esto es clínico, ¿verdad? Que estaba ahí en la parte final de lo que era el C, que decía alteración hemodinámica que no sea por sangrado en el abdomen, la pelvis o fémur, ¿verdad? Y uno de esos es este. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene un diagnóstico clínico que es dado por la triada de Bett, ¿sí? Triada quiere decir tres hallazgos que me dan el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Uno de ellos es la ingurgitación yugular. Como acá hay sangre y esa sangre aumenta la presión dentro de la cavidad pericárdica, aumenta también la presión en la aurícula derecha, entonces no hay retorno venoso. No hay retorno venoso, se queda la sangre en el vaso, o sea, la yugular. El otro que puede aparecer es la hipotensión. ¿Por qué? El sangrado hace con que haya una presión, una compresión, mejor dicho, del ventrículo derecho, porque generalmente comprime el ventrículo derecho, permitiendo entonces que no haya una buena precarga. Al no poder haber una buena precarga, sabemos que va a empujar el septus auriculoventricular y va a disminuir ¿qué? La cavidad ventricular izquierda. Y la cavidad ventricular izquierda tiene que mandar la sangre a través de la aorta a todo el cuerpo. Y si no tiene una fuerte presión,
la sangre no va a poder llegar a todas partes y entonces vamos a tener hipotensión. ¿Qué era lo que causaba ingurgitación más hipotensión? ¿Qué también causaba eso? ¿Se acuerdan? Pneumotórax hipertensivo. Neumotórax hipertensivo, muy bien. Pero ¿cómo yo sé que eso no es un neumotórax hipertensivo? ¿Tiene ingurgitación? Puede ser, el otro tenía. Pero ¿qué pasa? En el neumotórax hipertensivo, el compromiso está en el tórax, o sea, está en el pulmón, la cavidad pleural. En este caso, yo escucho el pulmón, entra y sale aire. Pero tiene ingurgitación, tiene hipotensión y acá habla de triada, 3 cosas. Y el tercero es esto. Si yo le oculto al corazón, yo no escucho bien. Imagínense, yo tengo acá el corazón y acá tengo una capa de lo que sería sangre. Pongo acá el esteto y no llega el ruido que sería un luctu, luctu, luctu. No escucho. Otra cosa que puedo hacer entender eso, si mi corazón se expande y se cierra, se puede escuchar el barullo. Sin embargo, si mi corazón no se puede expandir mucho, ahora ya no escuchan, ¿verdad? Y no escuchan porque cada vez se expanden menos. Pero claro que el corazón se tiene que estar moviendo porque si no se mueve, se muere, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo el diagnóstico de un taponamiento cardíaco, el diagnóstico es clínico, por ende, le voy a mostrar qué se hace en esos casos, rapidito. En esos casos, se tiene que hacer esto. O sea, en este caso se hizo el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Tenía ingurgitación, tenía lo que sería hipotensión, y aparte de eso, entonces también tenía lo que sería ruidos cardíacos disminuidos. Le hace una pericardiocentesis. Es una punción de la cavidad pericárdica de manera a través del epigastrio, mirando o direccionando nuestra aguja hacia la axila izquierda. Porque ustedes saben que el corazón tiene una dirección de derecha a izquierda, superior a inferior, de atrás hacia adelante, ¿verdad? Ahora bien, para que ocurra un taponamiento cardíaco, la cantidad de sangre que le rodea al corazón tiene que ser de 100 a 150. Para mejorar la condición del corazón, esto se tiene que aspirar entre 15 a 20 ml. Con eso mejora ya lo que sería la función del corazón. Pero en ningún momento yo estoy diciendo que es el tratamiento definitivo, ¿sí? O sea, eso me permite que el corazón vuelva a bombear la sangre, que mi presión mejore un poco, que mi ingurgitación disminuya, pero el tratamiento definitivo va a ser el quirófano, ¿está bien? Muchas veces también tenemos, y sería lo ideal, ¿verdad? El tener el ecógrafo en la cama del paciente y hacerle ¿qué? Un ecofaz. Poner ese traductor a nivel del epigastrio, direccionar a nivel de lo que sería el tórax y ver si no tiene justamente una de las cavidades que estudiamos era el pericardio. Y ahí está, para ver si no tiene un taponamiento cardíaco. Y acá vemos el ventrículo izquierdo, acá vemos el ventrículo derecho, y esta lámina que ven acá, que se dice anecoica, porque es líquido, es la sangre. Y si tengo el ecógrafo disponible y el paciente está mal, yo puedo hacer, guiado por ecografía, esa punción pericárdica. Solo que algunos, ya en los libros nuevos de ATLS, la 10ª edición, sin embargo ya dicen de que si tengo un personal quirúrgico capacitado para solucionar, no hace ni falta hacer la punción pericárdica, sino que quirófano, ¿verdad? Pero es importante saber de que ante este diagnóstico, yo puedo hacer un manejo inicial que es la punción pericardia o pericardiocentesis. Estallido, ruptura de todo el pericardio, por ende también lesión de miocardio, entonces muerte, ¿sí? Difícilmente vamos a tener un paciente que sobreviva después de esto, ¿verdad? Ok,
que puede ser inclusive por compresión del tórax, por compresión del abdomen, aumento de la presión y lesión. Trauma de lesión. ¿Cómo? Se rompe, explota. Vamos a decir así, una explosión del pericardio. La lesión miocárdica, el primero es la conmoción, ¿sí? Tenemos que entender que es una conmoción. Vamos a decir así, poder diferenciar de una contusión, vamos a decir que es una sacudida, ¿sí? Sacudida del corazón, que es dado justamente por lo que vemos acá abajo. Un golpe directo en el tórax. Es una de las patologías, o sea, uno de los hallazgos que llevan a la muerte más grave, más frecuentemente en los deportistas jóvenes. Imagínense un deportista donde tenga, vamos a decir así, una condición de vida, vamos a decir, una alimentación buena, un ejercicio físico y todo eso. Y puede generarle lo mismo, muerte. La conmoción es un golpe que hace que altere lo que sería el ritmo del corazón. Alterar el ritmo del corazón, o sea, que nosotros sabemos que es cuando se contrae la aurícula, se relaja el ventrículo. Cuando se contrae el ventrículo, se relaja la aurícula. Sin embargo, cuando hay este golpe, hace con que el corazón trabaje simultáneo o trabaje mal, ¿verdad? Lo que le llamamos arritmia. No voy a meterme en los tipos de arritmia porque eso van a dar mejor en patología funcional, ¿verdad? Donde van a dar cada uno de los tipos de arritmia. Entonces lo que les puedo decir es que uno de lo que puede aparecer es la fibrilación ventricular. ¿Saben ese nombre? Porque cuando den inclusive se dan cuenta que el hallazgo en sí es muy peligroso porque alta mortalidad. Puede ocurrir que esa lesión en el tórax mejore de manera espontánea en 24 horas. O puede ser que no mejore y vaya persistiendo, donde yo voy a tener que hacer más bien un manejo, ya sea farmacológico o ya sea una desfibrilación. ¿Sí? ¿Cómo yo diagnostico? Electrocardiograma. Ya le dije, trauma de tórax, el paciente se conecta a un monitor. Y al conectar el monitor, el primero que aparece es el electrocardiograma. Si yo veo alteración del electrocardiograma, yo tengo altas probabilidades de que haya lesión cardíaca, ¿verdad? Entonces, por eso el diagnóstico, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué les puse esto? Porque si por si acaso, que es alta inclusive también, se muere el paciente y se hace una autopsia para saber qué es lo que le mató, no voy a encontrar ninguna lesión en el corazón. ¿Por qué? Porque el compromiso está en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, afectó el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, la fibra de Purkinje y todo eso, ¿verdad? Entonces no hay una lesión en el corazón como tal. No así cuando hablamos de contusión golpe, ¿sí? Siempre que escuchan contusión pulmonar, contusión cerebral, contusión es golpe. Y al ver con golpe, hay ya hematomas, petequias en el miocardio, o sea, en el corazón, donde ahí vamos a decir más rápidamente, se rompen fibras musculares. Y eso causa sangrado. ¿Qué va a llevar a qué? Alteración del ritmo de conducción y alteración de la función del corazón. Que voy a ver por una alteración de quién? El electrocardiograma. La misma cosa que la anterior. Puedo hacer enzimas cardíacas y ecocardiograma. En realidad, el electrocardiograma es lo que me va a decir hay o no hay una contusión. ¿Ah? En primer instante va a ser difícil decir hay una contusión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si hay un electrocardiograma alterado, puede ser una conmoción o puede ser una contusión. Donde el manejo en sí va a ser mejorar vamos a decir así, la arritmia del paciente. Ahora, ¿por qué no le pido enzimas cardíacas? Porque muchas veces la lesión cardíaca no va a diagnosticarse por las enzimas cardíacas. ¿Por qué? El paciente pudo haber infartado, estaba manejando, infartó y eso le llevó al accidente y no hubo una lesión o un trauma a nivel miocárdico.
Entonces no se utiliza enzimas cardíacas para hacer diagnóstico, ¿sí? Más bien es por electrocardiograma, y si yo sigo sospechando de que en realidad no fue que infartó, sino que hay una lesión, yo puedo hacer un ecocardiograma. Y el ecocardiograma me va a mostrar una zona que está funcionando menos o asinético. Cinética que trabaja, o sea, tiene contracción, vamos a decir así. Y asinético que no se mueve, ¿sí? Entonces ahí yo puedo decir, ah, sí, efectivamente tuvo una contusión. Claro que, a ser más específico todavía, si el paciente se muere y se hace una autopsia, voy a encontrar de que había sido lesiones a nivel del miocardio, o sea, ya por anatomía patológica. Desgarros, rupturas, ya vamos a hablar de qué, muerte, ¿verdad? O sea, se rompió, se abrió, vamos a decir, el corazón. Entonces el sangrado es muy importante, va a llevar a un sangrado, una hipotensión y un shock. Aunque algunos dicen también, o sea, dice el libro de que si hay lesiones a nivel de la aurícula, mejor dicho, aurícula derecha, pueden llegar a entrar inclusive a quirófano para la resolución. Claro, si esa lesión no es muy grande y acá la aurícula tiene una presión disminuida con respecto a los otros, el lado derecho. Rupturas valvulares, lo más frecuente, aórtico, seguido de mitral, tricuspidea. Eso en sí, les puse por la parte del libro nomás. Vamos a mirar cuánto tiempo. Bueno, vamos a tener un descanso de, en realidad, 5 minutitos y continuamos. ¿Está bien? 5 más y 20. Take care. 5 minutitos y continuamos.
Vamos a ver continuación. Dimos un poquitito más, 2 minutitos más, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Sí. Mm, Muy bien. Continuando entonces con las lesiones poco frecuentes. Las lesiones poco frecuentes, uno de ellos es el neumotórax puro, ¿sí? Es difícil que haya un neumotórax puro si todos los órganos tienen sangre, ¿verdad? O sea, es difícil tener un neumotórax puro, pero puede haber por lesión del pulmón, puede haber por lesión de bronquio, puede haber por lesión de tráquea, esófago, entre otros. Claro que cuando hablamos de neumotórax, tenemos que tener en cuenta sus variantes, como el neumotórax hipertensivo y el neumotórax abierto. Neumotórax hipertensivo hemos sido mucho y hablamos. ¿Qué es esa? Neumotórax, ¿verdad? O sea, vamos a decir así, neumotórax que comprime totalmente el pulmón, colapsa en un 100%. Aparte de eso, causa desviación de la tráquea, causa ingurgitación yugular, causa timpanismo, parece un tambor, murmullo vesicular abolido, enfisema subcutáneo, ¿verdad? Y todas esas cosas que ya dijimos, inclusive la hipotensión ya cuando hay un acodamiento de los vasos del corazón, ¿verdad? Pero también les había mencionado de que es un diagnóstico clínico y tiene un tratamiento que sería inmediato. Entonces, acá les traje el video para que vean qué es lo que se hace cuando hay un neumotórax hipertensivo. Cuando hay un neumotórax hipertensivo, pasa lo siguiente, paciente respira mal, ¿verdad? Tiene todo eso que estábamos mencionando. Esto que ustedes ven acá, enfisema subcutáneo, no es que el tórax del paciente está, o sea, tiene un pectoral muy grande, sino que ven cómo el dedo del doctor se hunde a nivel del enfisema subcutáneo. ¿Qué es lo que se hace? Una descompresiva torácica, que es básicamente ingresar con una jeringa, con un poco de suero a nivel de la cavidad pleural para que se descomprima el aire, o sea, la cavidad torácica con la salida del aire a través del mismo. O sea, viendo de nuevo, ¿cómo se hace? Primero se localiza lo que sería la horquilla esternal, se desplaza el dedo hasta el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Desplazamos el dedo hacia el lado comprometido y vamos a caer en el segundo espacio intercostal. Creamos una línea imaginaria hemiclavicular y ahí ingresamos ¿con qué? Con esto que sería una jeringa con un poco de suero. Entonces sale el aire a través de esa jeringa, descomprimiendo mi tórax por un instante. ¿Para qué? Para posteriormente tratar de manera definitiva. Entonces, cuando hay un neumotórax hipertensivo, el manejo sería punción descompresiva. Cuando hay un neumotórax abierto, que ya dimos ahí cuando estábamos dando lesión de pulmón, ¿qué se hace? El vendaje de 3 puntas. ¿Se acuerdan la válvula? Y es eso, ¿sí? Pero en ningún momento hicimos un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es drenaje pleural. En forma de conocimiento general nomás. Esto sí yo le enseño porque pueden salvar vidas con eso, ¿verdad? Y esto le menciono porque a pesar de hacer esto, no le están todavía solucionando la patología como tal. Dando continuación, de poco frecuente, está la hernia diafragmática. La hernia diafragmática no es un hallazgo en el momento, o sea, hay un trauma y ese trauma ya causa una hernia diafragmática. No, puede ser por arma blanca, puede ser un trauma, una compresión, mejor dicho, que aumenta la presión hacia el tórax y abre o lesiona lo que serían las fibras musculares, ¿verdad? Ocasionando entonces de que haya una lesión a nivel de las fibras musculares del diafragma
y eso genere entonces la hernia. ¿Por qué le digo todo eso? Porque generalmente son diagnósticos ya tardíos, después del trauma. Es difícil que un paciente que tuvo un trauma ya tenga una hernia diafragmática, ¿sí? No imposible, pero difícil. Es más bien un hallazgo de que el paciente se fue de alta, tranquilo. Después de eso se tiene que hacer una radiografía, ya sea por X patología o porque se está pensando en una patología o tiene un poco de dificultad respiratoria. Y al hacerse su radiografía aparece esto, el nivel hidroaéreo. Y esto que ustedes ven acá es el diafragma. Acá hay aire y acá hay líquido. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es el estómago. Dentro del tórax. Miren, está dentro del tórax. Y es una hernia diafragmática. ¿Cómo yo voy a diagnosticar que es una hernia diafragmática? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto al paciente, ¿alguna vez tuviste un accidente? Me va a decir sí. Tuve un trauma tanto tiempo atrás, o cómo fue, todas esas cosas. Y ahí me va a dar la sospecha, ah, no, este paciente tiene una hernia diafragmática. Si yo sospecho que tiene una hernia diafragmática, ¿cuándo voy a sospechar en realidad? Voy a sospechar cuando haya compromiso de esta zona, que se llama tóraco abdominal. Ustedes dieron esta parte con el doctor Chaparro, que es la zona que puede comprometer tanto el tórax como el abdomen por la respiración, ¿se acuerdan? Que es básicamente que una línea imaginaria que pasa a nivel de las tetillas, reborde costal en la parte anterior, la parte lateral, cuarto espacio intercostal, y reborde costal, y en la parte posterior una línea que pasa por debajo de la espina de la escápula, y otra línea que pasa a nivel de la 12ª vértebra torácica o dorsal. Todo aquel que comprometa esa zona puede haber compromiso del diafragma y también compromiso de órganos internos, como del abdomen o tórax, ¿sí? Si yo tengo una sospecha de que hay una lesión diafragmática o una hernia diafragmática, yo le puedo pedir en primer instante una radiografía de tórax. No veo, le puedo pedir una tomografía donde me va a ayudar más inclusive. Si yo pienso en una hernia diafragmática, muchas veces lo primero puedo pensar en pedir una tomografía. Si a pesar del mismo no veo y yo sigo con esa sospecha, se debe hacer lo que sería una laparoscopía diagnóstica. Creo que el doctor Chaparro le mostró un caso que él tuvo, la oportunidad de operar, ¿verdad? Donde tuvo un paciente que fue por arma blanca, donde lesionó el diafragma. Ellos entraron por laparoscopía, hicieron una laparoscopía diagnóstica en realidad, y observaron que un epiplón estaba dentro del tórax. Y pudieron solucionar en ese momento. Retiraron o trajeron de nuevo lo que sería el epiplón a la cavidad abdominal y cerraron el defecto diafragmático. O sea, si yo sigo sospechando, la última cosa que yo puedo hacer es una laparoscopía diagnóstica, no así una toracoscopía. Meter una óptica en el tórax ya es más complejo, porque eso implica hacerle lo que sería una intubación selectiva, colocarle al paciente lateralmente, ponerle un rodillo y todas esas cosas. Entonces es más complejo. Bueno. Fractura de clavícula. Cuando hablo de fractura de clavícula, muchas veces ustedes escuchan, fractura de clavícula. ¿Se debe a qué? Mecanismo de defensa. Cuando yo me voy a caer, lo primero que hago es apoyar la mano, ¿verdad? Con el brazo extendido para no llevar la cara, ¿verdad? O la cabeza, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una fuerte energía que termina a nivel del hombro y fractura mi clavícula. La fractura de clavícula no es una fractura nomás. Como normalmente ustedes ven una fractura, o si alguna vez tuvieron una fractura o vieron a alguien que se fracturó, ustedes vieron que básicamente tuvo vamos a decir así, un cabestrillo, ¿verdad? Algo que le impedía mover el brazo, ¿verdad? Y con eso mejoró. No se le hizo ninguna intervención, estaba súper bien. Después cuando se relajó el hombro, la fractura otra vez se ubicó. Después eso se ossifica, termina y queda con un pequeño callo óseo. Nada. Pero ¿qué pasa? Existen varios tipos otra vez de fractura. Puede haber fracturas que pueden ser desplazadas
puede haber fracturas que cabalgan, ¿verdad? Y ahí viene el tema de las fracturas que se desplazan. Este fragmento óseo puede desplazarse en vez de hacia arriba, hacia abajo, y lesionar ¿quién? La subclavia. ¿Y qué va a causar eso? Un sangrado importante. ¿A qué va a llevar? A un hemotórax masivo. Entonces, una fractura de clavícula puede tener hallazgo o puede generar lesiones más importantes que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, si yo pienso de que ya haya una lesión en eso, yo voy a hacer una cervicotorácica, o sea, una cervicotomía. Abro a nivel cervical y un poco la parte superior del tórax. Sin embargo, si yo no tengo eso y primero le puse un tubo, salió alto débito, toracotomía. Entonces es importante saber también de que una lesión, una fractura de clavícula puede generar lesiones más importantes. Heridas traqueobronquiales, heridas complejas. ¿Por qué? Porque están en el mediastino. Y como está en el mediastino, puede generar neumotórax, aire en el tórax, puede generar hemoneumotórax, sangre y aire en el tórax, o puede generar enfisema o neumomediastino. ¿Cómo así neumomediastino? Neumo, aire. ¿En dónde? En el mediastino. Acá les puse una radiografía donde muestra estos dos que están al final, porque de esto ya hablamos mucho, ¿sí? Entonces, el neumomediastino, se ve el aire, que sería esa imagen radiolúcida, que se localiza entre el corazón y el parénquima pulmonar. Ven acá esta imagen así un poco más compleja, ¿verdad? Donde acá no hay ninguna trama y hay una separación perfecta, porque acá se ve el parénquima pulmonar con una imagen radio opaca y bien radiolúcida dentro, negro, ¿verdad? Y eso también se puede observar acá y hacia acá, ¿verdad? O sea, lo que me está mostrando es que hay un neumomediastino que si no soluciono puede comprimir ¿quién? Puede comprimir el corazón, puede comprimir grandes vasos. O sea, no es un hallazgo, vamos a decir así, vano, ¿verdad? O sea, es un hallazgo importante que tiene que tener una solución. Aparte de eso, el enfisema subcutáneo es esto por radiografía, donde vemos que normalmente cuando hablamos de grasa, la grasa es blanca, pero acá vemos aire y ese es el enfisema subcutáneo. Ese negrito que está ahí a nivel de lo que sería la grasa, eso es enfisema subcutáneo, ¿sí? Otra forma de poder diagnosticar es que el paciente tenga un neumotórax en los dos lados, donde implica la colocación de un tubo del lado derecho, ahí este lado, y un tubo del lado izquierdo. ¿Qué hace eso? Descomprime el tórax, pero ¿qué pasa? Una forma de percatarme que haya esa lesión es a través de esto, que le voy a mostrar ahora. Aquí. Acá ven un frasco de drenaje pleural, ¿verdad? Donde vemos que oscila, eso que se mueve así es la oscilación del tubo, y eso que ven acá, que es la burbuja de la salida de aire. Normalmente eso ocurre en neumotórax, hemoneumotórax, ¿verdad? Donde sale aire y el aire sale en forma de burbuja. Pero ¿qué pasa? Cuando esto persiste, ya sea días, quiere decir de que posiblemente haya una lesión, ya sea traqueal, bronquial. ¿Por qué? Porque el paciente respira y ese aire pasa a la cavidad pleural. Entonces constantemente tiene un neumotórax y una salida de aire a través del tórax, o sea, del tubo de drenaje pleural. También una forma de diagnosticar una lesión traqueobronquial, que para confirmar voy a tener que hacer una fibrobroncoscopía. Otro es la aorta y sus ramas, ¿verdad? Claro que si uno de ustedes pensó, aorta, se murió el paciente, no está mal. La mayoría va a morir y está en lo que sería en la distribución trimodal, que ustedes ya dominan, seguro, ¿verdad? En el primer momento, ese de segundo a minuto,
que era 50% de mortalidad, que muere ahí en el lugar del accidente. Pero hay los que en un 20% sobreviven. ¿Por qué? Porque, como les dije, todo sangrado puede parar comprimiendo. Hasta la aorta para comprimir, con la compresión, dice, ¿verdad? El sangrado de la aorta para. Y efectivamente, puede ocurrir en el caso de que la lesión sangre y el parénquima pleural comprima, entonces genera un hematoma que para el sangrado. Sí, puede parar el sangrado y el paciente sobrevive a la lesión de aorta. Pero puede también generar que sea un sangrado importante, causando un hemopericardio. El hemopericardio, si paró el sangrado, un taponamiento cardíaco, o puede causar un hemotora masivo. O puede ser que paró efectivamente el sangrado, no causó ninguno de eso, ¿verdad? Y forme lo que sería un pseudoaneurisma. ¿Qué significa pseudoaneurisma? Aneurisma, cuando escuchan, es dilatación de un segmento de la pared de un vaso arterial, ¿sí? Eso es aneurisma. Y un pseudoaneurisma, en vez de tratarse de una dilatación de la pared, lo que está viendo es una luz imaginaria que es dado por ¿quién? Por un hematoma, ¿sí? Entonces, el diagnóstico va a ser básicamente, puede ser por una radiografía, donde voy a encontrar que el mediastino está ensanchado, o sea, está aumentado de tamaño, mayor a 8 centímetros. ¿Sí? Esto se mide y si es mayor a 8 centímetros, ahí está el compromiso, que posiblemente esto que ustedes están viendo acá es el aneurisma, o mejor dicho, el pseudoaneurisma de aorta. ¿Y por qué yo sé eso? Porque desplaza más hacia la derecha a la tráquea. Tenía que estar acá por ahí. Sin embargo, está hacia el otro lado. Si yo tengo esto, yo no puedo decir, efectivamente es una ruptura de aorta. No. Voy a tener que hacer estudios más complejos, como por ejemplo una angiotac, que me va a permitir ver dónde lo que está. Acá yo no puedo decir dónde está el aneurisma, el pseudoaneurisma. Sin embargo, acá sí, donde yo mando contraste a nivel del vaso, tomo tomografía y acá veo el pseudoaneurisma. Esa dilatación pequeñita, pseudoaneurisma. Para solucionar, puedo hacerle una arteriografía, se manda contraste en tiempo real, veo que entra el contraste, se tiñe todo, ven acá, lo que sería el callado de la aorta, y ahí está el pseudoaneurisma. Acá está el hematoma. Entonces, esto yo puedo solucionar también por vía endovascular, o sea, endo dentro de la luz de un vaso, poniendo una prótesis, ¿verdad? Autoexpansible que cierra ese defecto y paró entonces el riesgo de sangrado. Otra vez se tiene que entrar al quirófano, pero si pudo sobrevivir, va a tener solución. Lesiones de vena cava y sus ramas. Claro que la principal sería la vena cava superior, compromiso superior, ¿verdad? Puede ser por fractura de la costilla, la primera costilla, o puede ser de la segunda, entonces también puede ocasionar lesiones o por arma blanca, donde la parte superior, el lóbulo superior está comprometido. Puede causar hemopericardio, sangrar, ese sangrado no ser tan importante y acumularse a nivel de pericardio. Como el pericardio no está lesionado, puede causar taponamiento cardíaco o puede ser un sangrado más profuso, donde le pongo un tubo y me causa hemotórax masivo. Lesiones de esófago son el menos frecuente, pero uno de los más graves inclusive. ¿Por qué? Porque puede causar hidroneumotórax. Acá no hablo de hemotórax, acá hablo de hidrotórax, porque el esófago tiene líquido. Y ese líquido cae a la cavidad pleural con aire también, porque ahora cuando yo estoy hablando con ustedes, yo estoy tragando 60% de oxígeno, o sea, mi estómago está así de hinchado, ¿verdad? Entonces es importante saber también eso. Y va a causar un hidroneumotórax. Aparte de eso, el esófago, ¿dónde está? En el mediastino posterior. Puede causar un neumomediastino. Y no solo eso, la flora del esófago, o la mucosa del esófago, tiene bacterias, que es propiamente de la mucosa del esófago.
y eso puede infectar nuestro mediastino causando una mediastinitis, itis, infección ¿de quién? Del mediastino, peorando más otra vez el cuadro del paciente. Y con eso terminamos. Con eso terminamos. Acá ven que están todos felices. No sé si es porque ella sobrevivió, si terminó el capítulo o porque terminó nuestra clase. Espero que aprendieron lo que sería